Como sabéis, desde este canal y desde la Asociación Hispaunidad buscamos promover el acercamiento, la reordenación, la reunificación de los países de la Hispanidad. No es un ensueño, no es una quimera, es la idea obvia que encuentra cualquiera que indague un poco en nuestra historia. Es la única alternativa sólida desde una perspectiva geoestratégica, es seguramente la única vía para mejorar el futuro socioeconómico de la gran mayoría de los habitantes de la Hispanidad. La pregunta es más bien, ¿cómo es que no estamos avanzando ya en esa dirección? Hay muchas razones que lo explican. No vamos a repasarlas en este vídeo, pero os dejamos un link a un vídeo anterior que apunta cuál es probablemente el principal motivo. En este vídeo queremos compartir con vosotros cuál podría ser el primer paso para abordar la reordenación de la Hispanidad. Un primer paso práctico, lógico, sencillo, con beneficios a corto plazo. Al hablar de este posible primer paso buscamos dos cosas. Desterrar la idea de que avanzar hacia la reunificación es un imposible, una ensoñación, y mostrar cómo los beneficios pueden ser incluso a corto plazo. Antes de concretar este primer paso, conviene hacer dos consideraciones. La primera es que el inicio de la construcción de la actual Unión Europea fue la creación en 1950 de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, compuesta por Francia, Alemania, Italia y los países del Benelux. Solo 5 años después de finalizar la terrible Segunda Guerra Mundial, en la que estos países habían estado luchando a muerte entre sí, surge una asociación casi contra natura, que buscaba estrechar lazos entre comunidades muy diferentes entre sí, buscando el beneficio económico mutuo. Y lo consigue. El beneficio económico mutuo consigue afianzar lazos entre sociedades que no compartían idioma ni religión y cuya historia, incluso la más reciente, era de constante enfrentamiento. Como segunda consideración, es importante tener en cuenta que el gran valor, el factor geoestratégico crítico de los países de Hispanoamérica son sus riquezas naturales, mineras y agroganaderas, pero especialmente las primeras. Sobre esto conviene hacer algunos apuntes históricos. La minería, en especial de la plata, fue un pilar fundamental sobre el que se sostuvo la riqueza de la Hispanidad durante 3 siglos y que hizo que el real de a8 fuera la moneda de referencia global, usada desde América a Europa, China, India y, por supuesto, envidiada por las potencias rivales. Hay quienes desprecian el hecho de que la Hispanidad tuviera un gran pilar económico en la minería. Esto es algo tan estúpido como despreciar hoy día a Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, por haber basado su economía en la explotación del petróleo y del gas natural. Es lógico que así fuera. Además, la Hispanidad hizo un considerable esfuerzo científico para sacar el mayor provecho de las oportunidades que brindaban las riquezas mineras. Basta citar el descubrimiento de un nuevo método para amalgamar la plata, el llamado beneficio del patio, por Bartolomé de Medina en pleno siglo XVI, lo que hizo que se pudieran explotar minas de plata de baja calidad. Otro dato relevante a mencionar para ponderar el esfuerzo científico en relación con la minería es la opinión de Humboldt, el neutral viajero alemán, cuando conoció el Colegio de la Minería de México, hacia el año 1800. Humboldt comentó que era la institución más avanzada del mundo en conocimientos de minería, además de relatar que los mineros de México eran los mejor pagados del mundo y que ganaban 7 u 8 veces más que los alemanes. Es importante conocer también cómo en la década de 1820, solo 20 años después, tras la secesión de la Nueva España, Robert Poinsett, el repugnante enviado estadounidense, que llegó con el encargo de comprar a Iturbide la mitad de México por 4 chavos y que inoculó el virus de la masonería yorquina en México, explica en un libro cómo cuando él visitó el colegio de minería se hallaba en un estado ruinoso y cómo también la producción de muchas minas se había parado por completo porque no se había hecho el requerido mantenimiento y ya no eran explotables. Ese fue, a corto plazo, el impacto de la secesión de la Nueva España sobre la minería. Las riquezas mineras de la Hispanidad siempre habían sido el mayor objeto de codicia de nuestros rivales, en especial, como no, del mundo anglosajón. Un solo apunte. Ya en el libro titulado Una propuesta para humillar a España, escrito hacia 1711, se habla de estas riquezas, y el libro traza un plan para capturarlas.
No es de extrañar, pues, que tras la explosión de la hispanidad en 20 naciones débiles, el foco de los británicos estuviera en apropiarse de ellas. Y así sucedió desde el primer momento, cuando hasta el propio Bolívar cede la explotación de varias minas a los ingleses a cambio de la concesión de préstamos. No pensemos que esta situación de apropiación de las riquezas naturales solo se dio en los nuevos países de Hispanoamérica. También se dio en la propia España, que, por ejemplo, cedió estúpidamente y a precio de saldo en el siglo XIX la explotación de las minas de mercurio de Almadén, la más grande del mundo, y la de cobre de Río Tinto, también la más grande del mundo, a la familia Rothschild, que aprovechó, como no, la práctica bancarrota de las arcas del indigno rey Fernando VII. Añadiendo a estas minas la propiedad de otras distribuidas por el mundo, esta famosa familia ejerció un práctico monopolio mundial sobre el mercurio y el cobre, que les hizo incrementar su fortuna enormemente. Otro hecho más que confirma la profunda unidad de los países de la Hispanidad, incluida la propia España. Se demuestra que hemos sufrido los mismos procesos históricos desde hace varios siglos y la subordinación al mundo anglosajón a través de las finanzas es uno de ellos. Llevamos 200 años así, utilizando la trampa de la deuda y mediando políticos estúpidos o abiertamente corruptos. Los intereses extranjeros se hacen con la explotación de los recursos mineros. Un buen ejemplo es la situación actual de la minería en Argentina. Como explica de forma clarividente don Marcelo Bullo, intelectual y politólogo argentino brillante, las compañías mineras anglosajonas tienen vía libre en Argentina para hacer prácticamente lo que quieren. No solo es que los impuestos sobre su actividad sean ridículos y que la legislación permita cualquier tipo de desmán, es que además se acepta que sean ellas mismas quienes declaren cuánto es el mineral extraído, en algunos casos incluso después de haber sido exportado en bruto al extranjero, sin la menor verificación. Como bien relata Gullo, es como poner a la zorra a cuidar, a contar las gallinas. La gran expoliación de la Argentina que hoy estamos sufriendo se llama Cordillera de los Andes, porque los tipos, las grandes multinacionales británicas, disfrazadas de canadienses, australianas, se comen las montañas, se las llevan a Vancouver y en Vancouver con una declaración jurada nos dicen qué porcentaje de oro había por cada tonelada de barro que hemos exportado. Es decir, el lobo dice cuántas ovejas se comió. Por supuesto, el lobo dice que se comió muy pocas, ¿no es cierto? En un acto revolucionario, el gobierno de Kirchner le cobraba 2% de retención a las mineras. Macri se lo bajó a 0. ¿Está? Y yo pregunto, siempre le pregunté a todos los presidentes que conocí, dígame una cosa usted, nosotros tenemos menos poder que Ghana, con todo respeto a Ghana, ¿no? Porque todos dicen que no hay relación de fuerza para cambiar eso. Pero resulta que Ghana le cobra el 10%, nosotros 0 o 2. Y si nadie puede en su sano juicio decir que la relación de fuerza entre Ghana y las compañías mineras es mejor que la que tiene Argentina con respecto a las compañías mineras y con respecto a Gran Bretaña. Entre otras decisiones nefastas, la reforma constitucional aprobada en 1994 por el gobierno de Carlos Menem deja en manos de los gobiernos de las provincias la explotación de los recursos naturales. De esta forma, desde entonces, se dio una enorme asimetría en las negociaciones entre los pequeños gobiernos provinciales y las multinacionales mineras, multinacionales que tenían facturaciones anuales varias veces superiores a los presupuestos de los gobiernos provinciales. Esta asimetría trajo ingentes casos de corrupción en un sector que es reconocido por instituciones internacionales como el más proclive a la corrupción, más incluso que el sector de la construcción. Es decir, un escenario inmejorable para la élite financiera, en el que los países se comportan como protectorados insignificantes, mientras que ellos obtienen casi la totalidad de las ganancias y solo dejan migajas y contaminación para el país subordinado. A la luz de esta situación, que es compartida en todos los países de Hispanoamérica, parece lógico que el primer paso hacia una reordenación, un acercamiento, un primer paso práctico y beneficioso, debería ser acordar, coordinar una acción conjunta en pos de sacar más provecho, sacar más beneficio de la explotación de ciertos recursos mineros. ¿Y cuáles podrían ser esos recursos mineros? La naturaleza ha querido sugerir una clara oportunidad, el caso del litio. El mineral de litio es cada vez más relevante, dado que es necesario para la fabricación de baterías, en especial de los nuevos vehículos eléctricos. Los 3 países con las mayores reservas conocidas de litio son hispanoamericanos: Bolivia, Argentina y Chile.
y se estima que cuentan con en torno al 80% de las reservas mundiales conocidas. Este hecho representa una enorme oportunidad para configurar un cártel del litio, similar al cártel de la OPEP. Me parece bastante simple. Solo es necesario coordinar a 3 países para crear este cártel. El establecimiento de un cártel aseguraría precios altos y rentas mayores para los 3 estados, ya incluso en el corto plazo. Estas rentas podrían y deberían destinarse a desarrollar internamente el know-how para poder explotar estos recursos sin la ayuda de multinacionales extranjeras. Los países deberían asegurarse de que la explotación de este mineral está plenamente bajo su control, pese a que inicialmente puedan optar por apoyarse en compañías mineras internacionales que dispongan de la tecnología de explotación. De esta forma, la mayor parte de los beneficios de la extracción del litio quedarían en los estados del cártel. Las compañías mineras extranjeras, que deberían aceptar un rol secundario, estarían en cualquier caso encantadas de colaborar en la explotación siempre que haya algo de beneficio para ellos, al igual que sucede por ejemplo en China, donde los extranjeros solo pueden participar con un rol minoritario en la propiedad de compañías. ¿Qué otras ventajas tendría esto a largo plazo? En primer lugar, lanzar un mensaje claro, inequívoco, de que la unidad es fortaleza y de que esta unidad de acción puede conseguirse en la práctica. En segundo lugar, abriría inmediatamente la consideración a la coordinación de acción en la explotación de otros recursos mineros, en los que Hispanoamérica tiene un papel destacado, como la plata o el cobre. Más allá de eso, también desataría una reflexión sobre cómo implementar estrategias similares para explotar mejor otros recursos no mineros, como los agrarios. Y también abriría el debate sobre cómo favorecer el comercio dentro de los países de la Hispanidad y sobre qué medidas proteccionistas hacia el exterior de la Hispanidad convendría impulsar. Por último, mostraría también claramente que hay más capacidad de generar riqueza si se asume la responsabilidad sobre los recursos propios en lugar de cederlos a terceros. Obviamente, esto implica la exigencia de ser capaz de explotar profesionalmente unos recursos, algo que debería ser plenamente asumible. Por último, siendo realistas, es de esperar medidas de todo tipo, en especial del ámbito anglosajón, para torpedear un acuerdo, un cártel de este tipo. Las enormes ventajas deberían instar a superar todo posible freno. Sin duda, no será un camino fácil y habrá que sopesar cada medida, cada paso y contrastarlo con la realidad geoestratégica de cada momento, dado que la política es el arte de lo posible. Teniendo en mira este objetivo, contamos con una situación favorable, que es la lucha por la hegemonía mundial de las 2 superpotencias, China y Estados Unidos, y el hecho de que, al menos durante unos años, una hispanidad débil puede amagar con acercarse a uno u a otro en función de sus intereses. Creemos en que la unidad de la hispanidad es el mejor camino para el bienestar de nuestros conciudadanos. ¿Simpatizas con estas ideas? Si compartes nuestros argumentos, si tus valores son los nuestros, comparte este vídeo, suscríbete al canal y afíliate a la Asociación Hispaunidad.